Hola muchachos, ¿cómo están? Continuamos con la unidad 4, identificación y valoración de impactos ambientales. En la clase pasada estuvimos hablando porque esta unidad 4 es donde ya entramos al corazón del propio estudio de impacto ambiental sociocultural, que es ni más ni menos que en la identificación y valoración de impactos ambientales. Si en cierto, cada uno de estos procesos se realiza de manera separada, de acuerdo a metodologías establecidas o algunas modificaciones sobre las mismas, aquí la abordamos de manera independiente. No obstante, si se hace una inadecuada identificación de impactos ambientales, por supuesto el vía ni valoración del impacto ambiental va a ser perjudicada. No va a estar un análisis completo, un análisis real o esta presunción que realmente es la identificación y el vía sobre mi proyecto, que es muy importante repasar y estar muy claro el concepto de factor ambiental, efecto ambiental y por supuesto impacto ambiental. Más que repasar y quedar claro, es la redacción, es aquel ejercicio que hicimos en la unidad 1. Muy importante esto, no solamente porque les va a ayudar en esta unidad y en la materia, sino también en gestión ambiental y por supuesto en su proyecto especial de grado, bien sea pasantías o su trabajo de aplicación profesional, perdón, bien sea en pasantías o su proyecto especial de grado. Entonces, esto lo va a aplicar y por supuesto en la vida profesional. Contener la unidad, ya vimos la clase pasada la definición del impacto ambiental, cómo se realiza esta identificación, en los principales métodos. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen sobre esos 6 pasos que hablamos de la manera más práctica y más realista de realizarlo. Y por supuesto, vamos a profundizar el tema de la valoración del impacto ambiental. La metodología vamos a explicar, vamos a profundizar un poco sobre los criterios relevantes integrados de la metodología y el tema de resultados, la evaluación de esta unidad, un 20%, aquí un pequeño detalle, que es el glosario, la identificación y vía, y por supuesto el wiki colaborativo. En cuanto a la identificación de impactos ambientales, para identificar los impactos se parte de la metodología a seguir basada en 2 pilares. Primero, el conocimiento del proyecto y segundo, la característica que tiene el terreno, ese estudio del entorno, la caracterización ambiental. Aunque se han desarrollado esas metodologías, no hay una universal que les pueda decir, mire, esta es y listo, no. Hay gustos por parte de experiencia, diferentes metodologías y prácticamente inclusive podemos realizar algún híbrido en diferentes metodologías, diferentes elementos para poder desarrollar una identificación bastante completa adecuada de acuerdo al proyecto. Aquí se resume, digamos, el proceso básico que comúnmente se desarrolla una identificación de impactos ambientales. Tenemos lo que son las actividades del proyecto, que esto me lo determina el capítulo de descripción del proyecto, con las diferentes actividades, etapas, fases, recordando que aquí las actividades son las que me pueden generar algún tipo de afectación, la que me puede modificar la calidad ambiental de diferentes factores ambientales. ¿Qué factores ambientales? Lo que me indica la caracterización. Por eso es muy importante es la correlación, la coherencia de la información presentada. Tenemos la descripción del proyecto, la caracterización ambiental. Estos dos al conjugarse, identifico el impacto ambiental. Hay diferentes métodos para un proceso de identificación, bien sea panel de expertos, que es la reunión de diferentes especialistas sobre la materia para estudiar determinados casos, sobre todo cuando existen cuerpos de agua, cuando hay flora, existe una masa forestal, que hay que realizar una tala, diferentes elementos, que eso lo conversábamos en la clase pasada. Allí se hace ese enfoque y ese análisis minucioso sobre determinados factores ambientales, cómo es la afectación en ellos. Listas de chequeo, cuestionarios, que esto es información que se recaba de acuerdo a la expresión del proyecto y la caracterización y se hace una comparativa sobre si en verdad afecta o no. Prácticamente es hacer todo un listado de los posibles impactos ambientales y evaluar si eso se puede originar o no por X actividades. Esto requiere pues también parte de experiencia, conocer muy bien el proyecto. Si uno ya ha realizado proyectos de estudio de impacto ambiental sociocultural, de índole urbanístico, de índole habitacional, diferentes actividades, pues ya uno conoce cuáles serán los impactos ambientales que pueden darse. De todas maneras, uno hace la lista de chequeo y por ahí va tachando cuál sí o cuál no, de acuerdo a la magnitud del proyecto y por supuesto a la caracterización del terreno, porque puede ser que
no haya un cuerpo de agua en el terreno, por lo tanto, bueno, los impactos son mínimos. O están acostumbrados a proyectos urbanísticos donde no existen cuerpos de agua cercanos y ahora hay un nuevo proyecto donde sí existe, no pueden utilizar la misma lista de chequeo, los mismos cuestionarios, ni la misma red de encanamiento, donde es prácticamente es un flujo, un estudio, que es prácticamente el ejercicio que hicimos en la unidad 1, en el foro, donde es colocar el factor ambiental, el efecto ambiental e el impacto ambiental. Esta correlación, este juego lineal de efecto, factor, de factor, efecto e impacto ambiental. Dependiendo de la magnitud del proyecto, se puede utilizar la superposición de mapas. Esto va relacionado con los sistemas de información geográfica. Hablamos por nota de voz en el tema de caracterización, de que es prácticamente, si tengo diferentes capas, cada una de las capas con uno de los factores ambientales descritos, que sí, suelo, tema de movimiento de tierra, masa forestal, cobertura, cuerpo de agua, y ubicación de diferentes elementos, esa evacua pendientes y las voy activando, entonces ahí yo ya voy a ver, de acuerdo a la capa de actividades del proyecto, cuando solapa, ya sé dónde o qué áreas son las que van a estar influenciadas, las que van a hacer algún tipo de afectación por las actividades del proyecto. Por supuesto, matrices, el pare de contar diferentes tipos de matrices, que en este proceso hacen se aplica esto para tener una identificación, o la famosa lista larga de impacto ambiental, donde pueden ser hasta 40, 50, 60 impactos ambientales, de acuerdo al análisis minucioso que se pueda desarrollar. En esta metodología, que estos son los pasos básicos o comúnmente que se escriben y utilizan diferentes autores, aplican estos métodos para la identificación, luego a esta lista larga de impacto ambiental, la que hace una comparativa, digamos, un proceso de selección internamente para poder filtrar y realmente quedarse con los impactos más importantes, más relevantes para su posterior valoración. Aquí aplican lo que son matriz de Liopo, matriz de repetibilidad de relevancia, matriz para comparado, propiamente redes, pero que utilizan, lo hablamos en la clase pasada, estoy dando un pequeño resumen, donde aquí puede ser algo engañoso, porque en las matrices, ¿no?, es muy subjetivo. Yo puedo a las personas hacer la asignación de valores de 1 o 0, o de acuerdo a la explicación de las matrices, que en la guía de contenidos pueden buscar, ahí están, la explicación de diferentes matrices y cómo es que se aplican. Ahí pueden darse cuenta de que prácticamente es 1 la asignación de valores, y que al hacer el corte, porque al final va a dar un número, aunque no hago una evaluación totalmente del impacto ambiental, si se asigna una ponderación de algunos de ellos, una ponderación de algunas características, o comparar lo que es la disposición inadecuada de desechos sólidos con afectación de un cuerpo de agua o la contaminación del río, para comparar, para saber cuál es más importante que otro. Entonces, ahí se le asigna un valor, y de acuerdo a un promedio de la suma de todos los resultados que se obtienen de alguna de estas matrices, pueden quedar algún impacto por fuera, porque tiene un valor por debajo de la media. Entonces, aquí es donde empieza una de las críticas, una de las observaciones a este tipo de metodología o a este proceso, porque puede ser que el impacto, que sea uno de los más relevantes en la realidad al momento de la ejecución de las actividades, haya quedado por fuera en la identificación porque tuvo un valor por debajo. Entonces, esta lista corta de impactos ambientales ya no aparece ese impacto ambiental. Por lo tanto, si no aparece en este listado, no va a ser valorado, y si no va a ser valorado, entonces no entra a las medidas de control ambiental. Por lo tanto, es como que para el estudio nunca fue importante, pero en la realidad se desarrolló estas actividades, surgió el impacto ambiental y fue el que tuvo mayor impacto y problemática, inclusive hasta paralización de las obras, diferentes elementos. O pasar a mayores, un tema ya de denuncias, un tema de índole penal ambiental, y para de contar. Entonces, aquí entra un proceso de que, aunque esta es la base, no es garantía de desarrollar una identificación adecuada. De acuerdo a la experiencia en diferentes análisis allá en mi labor cuando estaba de funcionario del Ministerio de Ecosocialismo en la parte de evaluación de los proyectos, y bueno, posteriormente como consultor ya al momento de salir de allá,
este, se estipuló que realmente se puede establecer una metodología que sea mucho más directa y de acuerdo a las particularidades del proyecto, porque a veces se aplicaban todos estos pasos y el estudio de impacto ambiental sociocultural solamente eran para 5 viviendas. Entonces, todo era un proceso de gasto de recursos, tiempo, papelería, horas máquina, horas hombre, de análisis, y realmente para llegar al mismo planteamiento. Entonces, ahí en ese análisis, bueno, vamos a hacer entonces un híbrido y llegar directamente al resultado que más allá del método lo que interesa es esta lista final de impactos ambientales y que obviamente esté soportado. De ahí entonces se establecieron 6 pasos que pueden desarrollarse para una adecuada identificación. El primero, actividad y sus efectos ambientales, la relación entre el efecto ambiental y el impacto ambiental, la lista de impactos ambientales propiamente dicha, una aplicación de criterios para cada uno de los impactos, la codificación y separación del impacto positivo e impacto negativo y finalmente con los impactos. Lo digo así porque aquí vamos a profundizar sobre cada uno de ellos. Cuando hablamos de actividades y sus efectos ambientales, presentar una tabla como la que se encuentra acá, que es la que también es el ejemplo que está en la guía de contenido de la unidad, donde comienza la fase, etapa y la actividad, el medio potencialmente afectado, y empiezo a analizar cómo esta actividad, por ejemplo, remoción de capa vegetal, me puede afectar el medio físico. Bueno, para una arrastre de sedimento, una generación de fluente doméstico, una generación de fluente de origen pluvial. Estos están incidiendo en la calidad ambiental del agua, del suelo, y así podemos realizar este primer paso para la identificación de impactos ambientales bajo esta, voy a llamar así, esta metodología, que es relacionar las actividades que ya he colocado en mi capítulo de descripción del proyecto, pues recordemos que son actividades que tienen importancia porque son capaces de degradar el ambiente en sus diferentes medios, diferentes factores ambientales, alterar esa calidad ambiental. Entonces sí es de importancia ambiental, la importancia del estudio de esa actividad y hacer ese ejercicio mental, ese proceso de imaginación y hasta inclusive de creatividad, de acuerdo a cada actividad que se está desarrollando, que está generando, qué efecto ambiental es que está vinculado con esta actividad. ¿Por qué? Porque el segundo paso es vincular cada efecto ambiental con el impacto ambiental que estás ya generando. Recordemos que efecto ambiental es la modificación o esa alteración de la calidad ambiental de un factor, pero que en su reacción no se denote una valoración, una connotación ni positiva ni negativa. Por ejemplo, el arrastre de sedimentos, ahí se está desarrollando. Listo, es un efecto ambiental de este, originado por la remoción de capa vegetal. Entonces, en el momento de las lluvias va a haber un arrastre. Ajá, ¿qué impacto ambiental se genera de acuerdo a ese arrastre de sedimentos? Bueno, una sedimentación y obstrucción en cuerpos de agua o a las estructuras de control de cauce. Ya cuando hablo de obstrucción, ya es algo negativo. Afectación de terrenos por proceso erosivo. Entonces, ya la palabra afectación de terreno ya me da esa connotación negativa a esto. Por lo tanto, ya es un impacto ambiental, lo estoy valorando, está haciendo una valoración negativa en este sentido, y así entonces ya tengo para cada uno de mis efectos ambientales el impacto ambiental asociado. Puede ser el caso acá, que un solo efecto ambiental origine diferentes impactos ambientales, o que un impacto ambiental sea originado o esté asociado a diferentes efectos ambientales. Eso es válido también, eso es parte del análisis y lo que se plasma en este proceso de identificación y evaluación de impacto ambiental. Entonces ya tenemos la actividad, el efecto ambiental, por supuesto el factor ambiental que está siendo analizado o que está siendo viéndose favorecido o perjudicado con todo este proceso, el impacto ambiental asociado a todo esto, y por supuesto entra un listado. Aquí ya tengo entonces un paso directo. Ya no tenemos todo este proceso de aplicación de paneles expertos, lista de chequeo, cuestionario, aunque podemos realizar algún tipo, por ejemplo, de panel experto, alguna consulta a especialistas sobre la materia, sobre determinado factor ambiental en el terreno, y ya tengo información de realmente cuál es el impacto que se está generando. También puedo establecer que ese ejercicio de un flujo, vinculando lo que es la actividad, el efecto ambiental, el factor en que se encuentra y por supuesto el impacto ambiental. Entonces ya tengo acá una red prácticamente. Puedo desarrollar información
plasmarla gráficamente a una red. Entonces aquí estamos vinculando diferentes elementos, pero es de manera directa. En esta lista de impacto ambiental, en líneas generales, los impactos ambientales que estén considerados en un proyecto, por caso de experiencia, diferentes ejercicios y evaluación de múltiples documentos, están asociados o están relacionados con lo que son los servicios básicos, agua potable, cloaca, electricidad, el tema de drenaje, tráfico, vehículos de carga, o normal asociado a las obras, o posteriormente ya al momento de operación y ocupación de las viviendas, por ejemplo, sobre determinado espacio. En ese entorno donde antes no había nada, antes era un terreno desprovisto, no había tráfico y de repente ya hubo una construcción de 200 unidades habitacionales. Entonces, mínimo son al menos 150 o 200 vehículos que ya hay un tráfico que está pasando por ese sector y que puede originar accidentes de tránsito, accidentes peatonales y para de contar. Las asociadas a remoción de capa vegetal, movimiento de tierra, materia particulada y gases, residuos y desechos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, efluentes líquidos industriales, domésticos, combustible, aceite, lubricantes y sus derivados, todo lo vinculado al tema de seguridad, ambiente e higiene laboral, saneamiento, toda esta parte, lo asociado a ruido, cuando existe vegetación y por supuesto cuando existen cuerpos de agua cercanos. Entonces cada uno de estos factores ambientales o elementos tienen que ser bajo un análisis y ver cómo el proyecto puede afectar la calidad o afectar algún tipo de los aspectos de estos factores. Entonces ya empezamos a ver que prácticamente con esto es una vinculación de una lista de chequeo, entre una lista de chequeo preliminar, para saber por dónde es que debo estar, si hago una adecuada identificación. Y una vez que tengo mi lista de impactos bien redactados, por supuesto, aquí hay una serie de criterios que puede aplicarse a cada uno de los impactos, que puede y se recomienda que debe aplicarse para tener una descripción mucho más completa del impacto ambiental. Aquí se establecen 7 criterios de clasificación. Uno está por el carácter, si es positivo o negativo, la relación causa-efecto, si es primario, secundario o secundario, por el momento en que se manifiesta, si es latente, inmediato o en momento crítico. Por ejemplo, es latente porque se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca. O sea, está allí, está latente en que pueda manifestarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Es inmediato porque al momento en que se ejecuta la acción, listo, la actividad se manifiesta directamente. Entonces, ese plazo entre el inicio de la acción y su manifestación es prácticamente nulo. Es de manera inmediata, su no me lo dice. Y momento crítico, aquel en que tiene lugar el más alto grado de impacto independiente de su plazo de manifestación. Puede ser el caso en que ya existe el impacto ambiental y se manifestó tan al alto punto, un punto crítico, que prácticamente ni la presunción más extrema que se haya tenido se desarrolló. Entonces aquí empezamos a ver que a veces hay que llevar esa actividad hasta el punto extremo y ver cómo puede afectar los determinados factores ambientales que ya he identificado. Entonces prácticamente ese análisis para determinar hasta qué punto la remoción de capa vegetal puede generar impacto ambiental y hacia qué factores estarían involucrados. Entonces ahí empezamos a hacer ese ejercicio mental y inclusive parte gráfica con todas las diferentes bibliografías e información que se puedan tener para hacer esta clasificación, esta aplicación de los criterios. Otros criterios está por la interrelación de acciones y alteraciones, que impacto simple, que solamente es el y ya, o impacto acumulativo, que empieza a seguir. Esto sobre todo es cuando hay generación de lo asociado a residuos y desechos, lo asociado a efluentes, a emisiones, que a lo mejor en pequeña cantidad no hay un impacto tan grave, pero es acumulativo. Puede empezar, se va incrementando hasta el momento en que explota. Prácticamente es como si fuera una depresión. Está acumulándose, llega hasta un punto en que simplemente ya tiene que aliviar presión y se presenta el impacto ambiental. Esa parte degradante. Por la extensión, si es puntual, parcial, extremo, total, eso está relacionado de acuerdo a la totalidad del terreno o el área de influencia que el impacto puede estar asociado. Eso donde se presenta, se manifiesta, no es lo mismo que si tengo un terreno de 2 hectáreas, solamente el impacto se puede
originar o su acción puede estar en 1000 metros cuadrados. Esto es algo muy puntual, algo mínimo en relación al terreno, pero si es en todo el terreno más la influencia inmediata, entonces ya hablamos de algo total, se manifiesta en todo el entorno considerado. Por la persistencia es temporal permanente y por la capacidad de recuperación del ambiente. Puede ser que sea algo muy puntual, pero fue un momento tan crítico que hizo irrecuperable ese espacio. Entonces ya empezamos aquí a evaluar. Esto de manera cualitativa, está exactamente descriptivo en cuanto al impacto ambiental, la aplicación de estos criterios. Una vez que ya tenemos entonces mi lista de impactos ambientales, ya han sido descritos estos criterios, se han aplicado, empezamos una codificación y separación de impactos positivos y de los impactos negativos. Estos afectos un adecuado seguimiento de los impactos identificados en todo el documento técnico, que no es lo mismo que yo escriba cada rato. Y disposición inadecuada de materia inerte igualmente de tierra a que coloque el impacto IPCF-01. Entonces ya empiezo eso a nivel práctico, a nivel de tablas, a nivel de seguimiento y monitoreo de diferentes informaciones. Aquí existe una recomendación. Esto está también en el manual metodológico, en la evaluación de los estudios de impacto ambiental, diferentes elementos, que es bastante práctico. Puede establecerse una codificación de al menos 3 letras y 2 números separados por un guión. Aquí está un ejemplo. Está el impacto más la etapa en que se origina, si es etapa preconstrucción, PC, etapa de construcción, C, etapa de operación y mantenimiento, OM, y el medio que afecta, físico natural es la F, medio biológico es la B, medio socioeconómico es la S, y la numeración correlativa, comenzando desde el 01 si es el primer impacto que estoy estudiando. Aquí está el ejemplo, con solo leer el código ya sé dónde que se está, a qué se refiere. Y de impacto PC, ya que está desarrollándose desde la etapa de preconstrucción, que ahí se está manifestando en el medio físico, y ese es el primer impacto analizado en esta etapa de preconstrucción del medio físico. Entonces ya, como se pueden ver, ya desde la codificación ya me da una idea de qué se trata este impacto ambiental. Pero esto no debe quedar aquí. Ya se hace una ficha descriptiva por cada impacto ambiental, donde complemente, donde de manera práctica, hice una ficha de manera resumida, y de manera coherente y correlativa, tenga ya la información de cuáles son los impactos. De tal número de ficha, el título del impacto, el código del impacto, que va a la codificación que ya establecimos, fase en que se da, aunque el código me lo indique, aquí se escribe de manera completa cómo que se desarrolla, qué actividades que lo produce, actividad o actividades. Recordemos que puede ser un impacto ambiental, se ha generado por diferentes actividades, inclusive en diferentes fases. Solamente puede hacer en la primera fase, puede hacer en toda la fase del proyecto, se puede presentar ese impacto. El efecto ambiental asociado y el factor ambiental que altera, en que existe esa modificación de su calidad ambiental, la propia descripción del impacto, que es decir, bueno, cómo ustedes llegan a determinar de que sea un impacto ambiental, más allá de la información, de los criterios, esa descripción desde el punto de vista de ustedes como desarrolladores del estudio, de los consultores, los expertos ambientales, es decir, bueno, cómo la exposición inadecuada de desechos sólidos es un impacto ambiental. ¿Por qué estoy diciendo que la disposición inadecuada de los desechos sólidos es un impacto ambiental? Aquí lo escribo. Y en eso ya centramos prácticamente la identificación. Como pueden ver, 6 pasos bastante prácticos y sencillos. Vinculo la actividad con el efecto ambiental. De ese efecto ambiental sabemos que se pueden generar uno o más impactos ambientales. Hago mi listado de impactos ambientales, porque aquí prácticamente agrupo todos los impactos ambientales, que se me pueden, de este punto 2 puedo tener impactos ambientales repetidos de acuerdo al efecto ambiental. En el punto 3 ya los agrupo, aplico los criterios, porque aquí ya sé entonces cuál es negativo y cuál es positivo, incluso cuál es puntual, cuál es permanente, cuál genera un impacto irreversible. Entonces puedo hacer múltiples tablas, múltiples presentación de información de acuerdo con los criterios. Aquí lo más práctico es la codificación y separación por los impactos negativos y los impactos positivos. Por supuesto, esto va a servir tanto para la valoración como para el siguiente capítulo, que son las medidas de control, donde se hace un reforzamiento de aquellas actividades positivas para que se desarrollen.
se manifiestan los impactos positivos, garantizar que se den, y las medidas de control necesarias y pertinentes para controlar los impactos negativos. Y cierra esta primera parte de este capítulo con la ficha descriptiva del impacto ambiental. Está bien, ya describí el impacto. El tema de la valoración es prácticamente evaluar mediante técnicas para conocer de manera objetiva, eh, mejorar nuestro juicio de evaluación, cuáles son los impactos ambientales que tienen mayor gravedad o que tienen mayor influencia, mayor afectación a este entorno. Aquí entonces, que habla que vía es la valoración del impacto ambiental. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Aquí se quiere decir que toda valoración, por definición, es subjetiva, porque es la persona o el grupo de personas que, de acuerdo a una serie de elementos, colocan un valor. Pero aquí, las distintas técnicas de valoración intentan disminuir esa subjetividad. Son herramientas, son técnicas que permiten al evaluador llegar a un juicio lo más cercano posible a lo real, lo más cercano posible a lo ideal. Recordemos que esas condicionales solamente están en los libros y en la vida real no están así. Entonces, realmente podemos decir que hay tres técnicas para el BIA. Una valoración cualitativa que está enfocada en la importancia del impacto ambiental para su comparación. Entonces, de acuerdo a la importancia que puede tener con la aplicación de diversos criterios, yo comparo y digo, no, este es más importante, el impacto A es más importante que el impacto B. Por lo tanto, bueno, ya sé que esto hay que ponerle más el ojo, mayor control, más medidas, más recursos, más elementos, para que no se me manifieste, o tratar de controlarlo para que su impacto no sea tan grave como si no estuviera ningún tipo de control. Una valoración cuantitativa, que aquí sí va es con la magnitud. Aquí son indicadores numéricos. Aquí ya son procesos de transformación para poder equiparar, homogeneizar las unidades. Como hablaban de diferentes materias, tú no puedes comparar un caudal con, que es metros cúbicos por litro, por ejemplo, metros cúbicos, perdón, por segundo, compararlo con kilogramos de desechos. No sabes cuál es más importante que otro porque no son las mismas unidades. Este proceso de evaluación cuantitativa es mucho más extenso porque sugiere aplicación de tablas, sugiere aplicación de elementos transformadores para homogenizar toda esta codificación. Prácticamente llevar todas las unidades, todos estos elementos hacia un indicador numérico que me permita comparar estos kilogramos de desechos sólidos versus el caudal de fluentes de aguas residuales. Entonces aquí empezamos a ver, la otra opción que no es la más adecuada, un simple enjuiciamiento, un primer contacto con los impactos. Esto puede aplicarse el simple enjuiciamiento con, bien sea una valoración cualitativa o sumándole una evaluación cuantitativa. Y el simple enjuiciamiento es la primera observación, porque ya a este punto, como ya describí el impacto ambiental, ya apliqué los 7 criterios, ya sé cómo es que se va a desarrollar, en cuáles fases del proyecto se me va a presentar, yo ya sé un simple enjuiciamiento, oye, este fijo, esto no es lo más importante, lo más grave, porque se da en la fase de preconstrucción, en construcción, operación de mantenimiento, hasta en abandono y para de contar, ese está ahí. O este más general, es irreversible la afectación que va a desarrollar en el medio, por lo tanto, ese tiene que ir allí, porque hay que compensar esa degradación, esa afectación irreversible en el medio que se está dando. Por lo tanto, ya sé que por ahí, entonces como pueden ver, desde esa aplicación de criterios, yo ya debo tener una idea de cuáles impactos ambientales son los que tienen mayor importancia, mayor magnitud. En este caso, respecto de la guía y aquí en la explicación bastante concreta en la clase, nos vamos a enfocar es en la evaluación cualitativa. Lo repito porque la evaluación cuantitativa es bastante extensa, requiere una serie de mecanismos, requiere un análisis de cada uno de los impactos ambientales y el tema medición, tema de datos. Entonces, aquí como estamos, va a ser una presunción del impacto ambiental que se va a generar. Yo a ciencia cierta no sé hasta que se dé propiamente el proyecto, por ejemplo, qué cantidad de residuos y desechos sólidos va a generar la obra. No lo puedo estipular. Son múltiples fases, múltiples variables que entran en juego para llegar a una generación. Yo puedo estimar un rango, pero exactamente no puedo. Entonces, ahí sí, muy diferente al tema de remoción de capa vegetal, que en teoría igualmente MARA es un rango,
generar tantos metros cúbicos de materia inerte que debo remover del área, pero no una hipótesis, vamos a llamarlo así en el investigativo. Yo creo, hipótesis, bueno, yo creo que se van a generar tantos metros cúbicos de materia inerte. Al momento en que realice la actividad, ahí sí voy a comprobar si estaba errado o no en mi hipótesis. Por eso la evaluación cuantitativa no es que sea engorrosa, sino que requiere muchas variables y se extiende. Más que todo se ejecuta para proyectos macro, proyectos que requieren un análisis exhaustivo y un equipo de trabajo. O sea, ya son paneles de expertos que realizan todo este tipo de valoración. En esta evaluación cualitativa, que es la que vamos a tocar, como dijimos, toda valoración por definición es subjetiva, lo cual no significa que tenga que ser arbitraria. No es que va a colocar valores así pues, a lo loco, vamos a, esto es un 5, esto es un 7, esto es un 8, este es alto, este es medio, y listo, porque esto no revisen, esto no influye. No. Las distintas técnicas de valoración de impacto intentan disminuir esta subjetividad, justificando de la mejor manera posible todos los juicios de valor que nosotros, que ustedes, que yo, con todo en conjunto, como evaluadores, como desarrolladores técnicos, que el estudio de implementación sociocultural, establecemos. ¿Cómo disminuir esa subjetividad en la evaluación cualitativa? Por el nombre de cualitativa, cualidades. A través de una serie de cualidades de los impactos, bajo una evaluación subjetiva, alto, medio, bajo, le asigna un valor numérico. No quiere decir que haya una cuantificación de ello, no. Son tablas altas, 5 o 7, por ejemplo, o si es bajo, es 2 o 3. Entonces, esto es para ir sumando y poder realizar una comparación de los impactos ambientales, porque no puedo comparar alto con alto. Ajá, pero ¿cuál es más alto? Ah, no, resulta que este en unos valores altos y el otro es medio. Un tabulador que todos los altos son 10, que todos los medios son me va a dar 8, 20, 32, 40, 50. Entonces ya la puedo comparar 50 con 25. Acerca de 50, bueno, tiene mayor importancia, por lo tanto es un tipo de medida mucho más completa, mucho más amplia que debo desarrollar. Aquí son diferentes resultados, porque la razón, con repito, la variación cualitativa es que refleja de alguna manera la importancia, y esa importancia se refleja es a través de diferentes atributos, del análisis y el estudio de diferentes criterios de cada uno de estos impactos ambientales. Esto es una recopilación de los principales que utilizan distintas metodologías cualitativas. Se habla de valor socioambiental, duración, extensión, carácter, momento, reversibilidad, grado de perturbación, temporalidad, persistencia, recuperabilidad, acumulación e intensidad. Esto lo utilizan diferentes metodologías. En la guía de contenido ustedes pueden observar 4 tipos de metodologías donde prácticamente todas se basan en lo mismo. Tengo una serie de criterios, una serie de cualidades, perdón, a los cuales hago una valoración de acuerdo a cada uno de los impactos ambientales, de acuerdo a cada uno de estos criterios, le asigno un valor a una fórmula, me da un resultado numérico, comparo y ya sé cuál es más importante, qué impacto ambiental es más importante que el otro. Cuáles son el top 5, el top 5, el top 10 y demás. O cuáles son los que están, digamos, por atrás, los que se encuentren ya en la últimos en la cola, pero que igualmente debo aplicar una medida de control ambiental porque fueron identificados, si están siendo identificados que son importantes y por lo tanto tengo que hacer el control correspondiente. Ahí pueden observar en la guía de contenido cómo es el proceso para la metodología de evaluación cualitativa, el VIA, del reglamento de España, el Real Decreto Español de 1988, pues mantiene vigencia porque son una valoración simple y completa. Lo que diferencia es que en la completa pues aplican muchos más criterios. Entonces, no quiere decir que la simple no pueda servir, sino esto lo hacen así a efectos del proyecto que se está haciendo en el estudio. Hay métodos escritos por Gómez Orea en su libro de evaluación de impactos ambientales. También está de Guillermo Espinosa en su libro Fundamento de Evaluación del Impacto Ambiental, que está prácticamente transcrito en la guía de contenido. Lo mismo, pueden observar una serie
de cualidades, de criterios, se le asigna un valor numérico y se hace la comparativa a través de una fórmula. Y están los criterios de relevantes integrados. Esto es modificado por Caura. Caura es una consultora venezolana que el año por allá, cerca del año 85, en esa década, empezó a hacer hizo esta modificación leve sobre el proceso de criterios de relevantes integrados, que consiste en obtener un valor numérico por cada impacto que provocará el proyecto, al ponderar su evaluación a través de diversos indicadores. En evaluaciones de impactos de carácter cualitativo, clasificándolo en 6 categorías y generando un tipo de medida. Entonces, ¿por qué digo que esta es la más completa y que les indiqué en la clase? Porque ya hago, me da 5 criterios que voy a ponderar en cada impacto ambiental, me da las fórmulas para tener el vía, que es la evaluación de impacto ambiental, que es mi número, aplico también o determino cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese impacto ambiental. Tengo una categoría de relevancia, que son 6 categorías, y con esas categorías, la misma metodología me indica qué tipo de medida, si es preventiva, dejo hacer un monitoreo, si es una medida mitigante, si es una medida correctiva, incluso hasta compensatoria, o dice no, ningún tipo de medida porque su impacto es tan mínimo que realmente no necesita ningún tipo de medida, más allá de tasas mayores, dicen algunos, pero es así. Entonces, prácticamente acá, estos son los 5 criterios que aplica la metodología de CRI, de Caura, donde la intensidad es la conjugación entre el grado de perturbación y el valor socioambiental. Entre estos dos me genera la intensidad. Si la intensidad es muy alta, tengo un puntaje de 10. Si es alta, es 7. ¿Correcto? Si es mediana, es 5. Si es suave, es 2. Obviamente la extensión, si el impacto ambiental es puntual, necesito muy específico de mi terreno, es número 2. Si es local, número 5, extensiva, es 7. Si es en todo el terreno en que se manifiesta el impacto ambiental, es 10. Y así sucesivamente con nosotros. Duración, desarrollo, reversibilidad. Esto es una tal resumen de los valores. En la guía de contenidos van a observar por separado la explicación de cada uno de estos criterios y la ponderación de acuerdo a esta tabulador que existe. ¿Y por qué hay que aplicar estos criterios y por qué ese valor numérico? Porque al obtener un valor de cada indicador se procede a su agrupación para así dar el resultado del vía propiamente dicho, la valoración de impacto ambiental, mediante una fórmula. Esta es la fórmula de esta metodología de criterios relevantes integrados. 0,4 por el criterio de intensidad, le sumo 0,2 de extensión, 0,1 del tema de duración, más 0,1 por el valor que me dio el desarrollo, que es este valor, que es desarrollo, es más rápido que se manifiesta, en que se da 10, entonces hace que aquí 0,1 por 10, más 0,2 por el valor de reversibilidad, que empiezo a ver si es reversible, es 10. Puede ser que sea totalmente reversible, aunque sea muy rápido, que es 10, es totalmente reversible en menos de 2 años, ya el área que se vio afectada muy rápidamente, en menos de 2 años ya está recuperada, ya están sus condiciones iniciales como antes de que se desarrollara la actividad. Por lo tanto, es reversible, su puntaje número 2. Y entonces, ya aquí tengo el vía, y ya, aquí fácilmente podemos utilizar la herramienta Excel, hago mi tabla, empiezo a hacer la ponderación de cada uno de estos criterios por cada impacto ambiental, para que automáticamente me arroje el valor. Y ese valor que tenemos acá, ya apliqué los criterios, ya tengo la fórmula, tengo ya mi valor numérico, que es mi vía. Ahora, conjugado con la probabilidad de ocurrencia, ya determino qué categoría de relevancia está mi impacto ambiental, que es este punto, donde la evaluación de probabilidad, aquí se excluyó de la fórmula, es para realizar una manera más adecuada su valoración. Y aquí se indica que tiene por objeto orientar mejor la selección de las medidas a implementar. La probabilidad de ocurrencia, su propio nombre lo dice, ¿cuál es la probabilidad de que ese impacto ambiental ocurra? ¿Será muy alta? ¿Será alta? ¿Será medio? ¿O será bajo?
Es que tienen que alinearse todos los planetas con Mercurio retrógrado y las lunas de Júpiter y todo lo demás, X o Y, y los anillos y todo aquello, para que se dé. Bueno, es algo muy bajo porque son muchos elementos que tienen que conjugarse para que se pueda manifestar el impacto ambiental. O simplemente, con solo prender la máquina, ya hay una probabilidad muy alta en que se desarrolle ese impacto ambiental porque estoy generando emisiones de gases contaminantes, entonces chévere, es que es muy alto. Entonces, esta tabla es la que me determina, conjugo el día, que es mi número, que aquí arriba está, de 8 a 10, de 6 hasta 7.9, de 4 a 5.9 y menores a 4. Conjunto con la probabilidad, ya me determina ese impacto ambiental en qué categoría se encuentra. Si tengo un día entre 8 a 10 y es muy alta la probabilidad de ese impacto ambiental de que ocurra, está en la categoría 1. Por lo tanto, es una medida preventiva, porque si es muy alto el grado de probabilidad, es prácticamente casi seguro, 100%, no, 100%, pero es muy probable de que, recordemos que probabilidad no es 100%, con certeza es 100%. Menos de 100% es una probabilidad de tanto a que se desarrolle. Este es un ejemplo de cómo desarrollar. Estos pacientes lo pueden tener en Excel, el código del impacto, el impacto ambiental, riesgo de accidentes laborales, no es necesario colocar por qué se desarrolla este tipo de impacto ambiental o en qué fase, aquí ya lo están diciendo, en la fase de construcción y operación, me está desarrollando diferentes medios socioeconómicos. Los medios intensos. Oye, ¿por qué? Porque es alto. La perturbación, bueno, me determinó que la intensidad es alta. Extensión, no en todos los lados porque sea asientos laborales porque hay un personal por medio. Si solamente tengo personal en un punto de mi obra, allí es donde se me va a desarrollar. Duración, bueno, es permanente, puede ser mayor de 10 años. Si un proyecto a 20 años, 30, 40, 50 años puede desarrollarse. Entonces está todo dependiendo de los factores del proyecto. Desarrollo es muy rápido porque al mínimo descuido se puede presentarse un accidente laboral. Es que bueno, puede ser que inició la obra y nadie se puso casco, no pasó nada, nadie cumple las medidas de seguridad industrial y higiene ocupacional. Bueno, puede ser que por ahí se dé el impacto ambiental. No, si no cumple esta serie de medidas, hay omisión por parte de los trabajadores o si alguien está manejando un montacarga y desconoce su manejo, puede generarse desde el mismo día uno, en la primera hora de la obra, un accidente laboral. Irreversible puede ser irreversible buscando un accidente laboral. Puede ser el caso en que sea una amputación, de que sea hasta la muerte de un trabajador. Entonces, totalmente irreversible el impacto ambiental. Ahí empezamos a evaluar, apliqué la fórmula, me da 8, una probabilidad alta que se desarrolle, comparamos alta y un vía de 8 me da categoría 1, por lo tanto una medida preventiva la que debo desarrollar. Y es coherente, porque aquellos accidentes laborales, lo más idóneo es prevenir que se den accidentes laborales. Ese riesgo llévalo casi hasta cero. O si es cero, excelente. ¿Para qué? No se den accidentes laborales que pueden entonces manifestarse por un tema de demanda, un tema de recursos, un tema de salud, un tema de hospital, un tema de paralización de horas, de acuerdo a la magnitud de la afectación, investigaciones, y para de contar. Entonces, para evitar llegar a ese punto de compensar una omisión, ¿qué voy a hacer? Voy a prevenir. Voy a hacer una serie de medidas de control para prevenir el riesgo de accidentes laborales. Entonces, aquí, como pueden ver, esta metodología ya me está indicando hacia dónde debo ir, cuál es mi tipo de medida. Claro, puede hacer caso que la metodología me dé que es preventiva, pero yo no en el impacto, siempre se me va a desarrollar, siempre va a haber un tipo de ajuste en el análisis del siguiente capítulo, que es las medidas de control ambiental, en la descripción. Finalmente, bueno muchachos, todo lo que nos van a estar viendo acá por YouTube, la virtual, esta es la unidad 4 de identificación y valoración de impacto ambiental. Recordemos, no hay una metodología fija ni tanto para la identificación ni para la valoración. Cuando digo fija, no es que sea esta específicamente, pueden utilizar cualquiera. Pero recuerden lo importante que es tener una adecuada identificación, una adecuada redacción del impacto ambiental,
Recuerda que la generación de residuos y desechos no es un impacto ambiental, es un efecto. Me está modificando unas condiciones de mi factor ambiental, sí, pero no tiene esa connotación positiva o negativa. Eso es muy importante repasar la unidad 1. Inclusive, creo que les indiqué tener un listado de aquellas palabras claves que denotan un punto negativo o positivo. Mejoramiento de la calidad ambiental, ya sé que es algo positivo. Riesgo de accidente, ya sé que es algo negativo, porque un accidente no es positivo. Hay un accidente, me corta el brazo, ¿qué positivo es eso? No, ya es algo negativo. Cuando hablamos de calidad ambiental, si aumenta es positivo, si disminuye es negativo. Cuando hablamos de contaminación es totalmente negativo. Degradación, afectación, ya son palabras que ya tienen de manera directa, de manera explícita, una connotación negativa. Entonces, la recomendación, hagas un listado de las palabras, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, que a ustedes les pueda ayudar en el tema de redacción. Que son unos tips, unos consejos que les puedo dar para que haya una adecuada identificación de los impactos ambientales. Entonces, hasta aquí en la unidad 4. Nos vemos en la próxima clase, la unidad número 5 de medidas de control ambiental. Preguntas, observaciones nos pueden hacer por pensar en los comentarios o en el audio virtual o escriben al WhatsApp.